Había un viejo dicho en aquellas tierras: la nieve guarda todos los secretos. Cubría las cicatrices de la tierra, silenciaba los campos de batalla y enterraba los huesos de los olvidados. Durante años, muchos creyeron que también podía enterrar el pasado. Pero el pasado, como las raíces de un roble viejo, siempre encuentra la forma de aferrarse. La mujer se llamaba Elara, o, al menos, era el único nombre que le quedaba. Hubo un tiempo en que su apellido, von Kessler, se pronunciaba con respeto. Su familia había sido guardiana de los valles del norte, y la cabaña en la que ahora se acurrucaba no era más que el refugio del guardabosques, en el borde de sus vastas tierras. Pero llegó un hombre con la ambición de un lobo hambriento y la conciencia de una piedra, el barón Alaric. Con mentiras, traiciones y el filo de su acero, los despojó de todo. El padre de Elara murió con el corazón roto. Su madre le siguió poco después y a ella la dejó allí, en el último rincón de su propia herencia, como un recordatorio viviente de su poder. La soledad se convirtió en su única compañera, y el rencor en su única lumbre. Y entonces, en la noche más oscura de la década, cuando el mundo parecía querer borrarse a sí mismo bajo un manto de furia blanca, la tormenta le trajo algo. No era un recuerdo ni un fantasma, era un llanto, un sonido tan fino y frágil que Elara casi pensó que el viento se burlaba de ella. Movida por un impulso que creía muerto, se envolvió en su capa más gruesa y salió. La nieve la cegaba, el frío le mordía hasta los huesos, y allí, acurrucada contra el tronco de un pino caído, encontró a un niño. No tendría más de 4 años, sus labios estaban azules y sus ropas, aunque de buena tela, estaban hechas jirones. Estaba al borde de la muerte. Cuando lo levantó, algo frío y metálico cayó de su cuello a la nieve. Era un pequeño colgante de plata, finamente labrado, la cabeza de un lobo. El blasón del barón Alaric. Una oleada de odio helado la recorrió, un veneno que casi le hizo soltar al niño, el hijo de su enemigo, o quizás un pariente, abandonado a su suerte. Por un instante fugaz y oscuro, la idea de dejarlo allí la asaltó, de permitir que la tormenta terminara lo que había empezado. Sería una justicia poética, silenciosa. Pero entonces, el niño gimió una palabra que lo cambió todo. ¡Mamá! Y el hielo que rodeaba el corazón de Elara durante 10 años se resquebrajó. En él no vio al hijo de un varón, sino simplemente a un niño perdido que llamaba a su madre. Tomó el colgante, lo metió en su bolsillo como si quemara y llevó al niño a casa. La justicia podía esperar. Una vida, no. Lo llamó Liam. La tormenta le había robado sus recuerdos, dejándole solo un lienzo en blanco. Y en ese lienzo pintaron una nueva vida juntos. Los primeros años, cada vez que Elara lo miraba, veía la sombra del lobo de plata, pero la risa del niño llenó los rincones silenciosos de la cabaña. Sus pequeñas manos la ayudaban a recoger leña. Sus preguntas sobre las estrellas la hicieron volver a mirar al cielo. Poco a poco, la sombra se desvaneció. Ya no era el huérfano de la tormenta, ni el posible vástago de su enemigo. Era su hijo, era su Liam. Elara encontró un propósito en su crianza, una calidez que había olvidado que existía. La pobreza era una compañera constante, pero por primera vez en una década no se sentía pobre. Su rencor hacia el barón Alaric no desapareció, pero quedó relegado a un cofre polvoriento en el ático de su mente, junto con el colgante de lobo. Así pasaron 10 años, 10 años de paz robada. Liam se convirtió en un joven fuerte y bondadoso, con una sonrisa que podía desarmar al más cínico de los hombres. Tenía las enseñanzas de Elara, pero una nobleza innata que no provenía de ella. Era justo, valiente y compasivo con todos. Era todo lo que su padre no fue. Y entonces, un día de finales de verano, el pasado vino a buscarlos. 2 jinetes llegaron al pueblo.
No eran mercaderes ni viajeros. Vestían librea negra y en sus pechos brillaba el lobo de plata del varón. El pánico, frío y familiar, se apoderó de Elara. Se dirigieron a la plaza del pueblo, donde el pregonero leyó un edicto que heló la sangre de todos los presentes. El varón Alaric había muerto. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud, pero fue reemplazado por una tensión inmediata. El edicto continuaba. El varón no tenía herederos conocidos, pues su único hijo, de 4 años, había desaparecido en la gran tormenta de nieve hacía una década, durante un viaje que lo llevaba a un lugar seguro. El heraldo carraspeó y leyó la parte final. Por decreto del Consejo de la Baronía, se busca a un joven de aproximadamente 14 años que fue encontrado después de aquella tormenta. Como prueba de su identidad, llevará consigo un colgante de plata con el lobo de la casa Alaric, o bien una marca de nacimiento con forma de media luna en su hombro derecho. El mundo se detuvo. Cada palabra era un martillazo en el pecho de Elara. Corrió a casa, con el corazón desbocado, tropezando con sus propios pies. Subió al desván, abrió el viejo cofre polvoriento y sacó el colgante. Era idéntico al que llevaban los jinetes, pero necesitaba estar segura. Cuando Liam regresó del bosque, con un cesto de bayas y una sonrisa en el rostro, Elara le pidió que le mostrara su hombro. ¿Por qué, mamá? ¿Pasa algo?, preguntó el joven, confundido. Con manos temblorosas, ella bajó el cuello de su camisa, y allí estaba, pequeña, pálida, pero inconfundible. La marca de una media luna. La ironía era tan cruel que Elara casi se echó a reír. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Había pasado 10 años amando y protegiendo al hijo del hombre que más odiaba en el mundo. La luz de su vida era el heredero de su oscuridad. Se vio encerrada en un torbellino de indecisión. Podía quedarse callada. Podía arrojar el colgante al río y fingir que nunca había escuchado el edicto. Mantendría a su hijo a su lado, a salvo de los lobos de la corte de su padre. Seguirían siendo pobres, pero felices, juntos. ¿No era eso lo más importante?, se preguntaba. ¿O podía revelarlo? Podía entregarle a los jinetes al niño que había criado y la prueba de su linaje. Lo perdería para siempre. Se convertiría en el varón Alaric II, y ella volvería a ser Elara, la mujer solitaria de la cabaña. Pero él tendría la vida que le correspondía por nacimiento. Riqueza, poder, un futuro libre de las penurias que ella le había ofrecido. Negarle eso. ¿No era la forma más egoísta de amor? ¿Su amor era un refugio o se había convertido en una jaula? Esa noche no pudo dormir. Miró a Liam mientras dormía, tan pacífico, tan ajeno a la guerra que se libraba dentro de ella. Vio en su rostro al niño de la tormenta y al joven que se había convertido, y supo que no podía tomar la decisión por él. A la mañana siguiente, se sentó con él junto al fuego. Le contó toda la historia. Le habló de los von Kessler, de la traición de Alaric, de la noche de la tormenta y del colgante que había guardado durante una década. Finalmente, con la voz rota, le contó lo del edicto. Liam la escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a una profunda tristeza. Cuando Elara terminó, él no miró el colgante que ella puso en su mano, la miró a ella. Entonces ese hombre era mi padre, susurró. Ella asintió, incapaz de hablar. ¿Y estas tierras, este valle, eran tuyos? Volvió a asentir. El joven se quedó callado por un largo rato. Luego, con una calma que desmentía su edad, cerró la mano sobre el colgante y dijo: «Tú eres mi madre. Este es mi hogar. No quiero ser el hijo de un ladrón. Quiero ser tu hijo». Las lágrimas que Elara había contenido durante días finalmente cayeron. Lo abrazó, sintiendo un alivio tan profundo que casi la ahoga. Pero mientras lo sostenía, vio su perfil, la nobleza en sus rasgos, la fuerza en su joven cuerpo, y supo que su respuesta
aunque nacida del amor, era la de un niño que temía perder a su madre. Su respuesta tenía que ser la de una madre que quería lo mejor para su hijo. «Liam», le dijo ella, apartándose para mirarlo a los ojos, «el hombre que fue tu padre era un ladrón, pero tú no lo eres. Eres el chico más honorable que conozco. Su legado de odio puede terminar contigo. Tienes la oportunidad de devolverle la justicia a esta tierra, de ser el varón que él nunca pudo ser. No puedo permitir que mi amor te niegue esa oportunidad». Juntos fueron al pueblo. Los jinetes estaban a punto de marcharse, convencidos de que su búsqueda era en vano. Elara se paró frente a su líder, un hombre mayor con ojos cansados llamado Sir Kyle, y extendió su mano. En su palma no estaba el colgante, estaba la mano de Liam. «Buscan al heredero del barón Alaric», dijo Elara con voz firme. «Lo encontraron». Liam, siguiendo su ejemplo, mostró a los hombres la marca en su hombro. Sir Kyle se bajó del caballo, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. La noticia se extendió como la pólvora. La despedida fue allí mismo, en la plaza del pueblo. No hubo muchas palabras, solo un abrazo que contenía 10 años de vida. «Sé un buen hombre, Liam», fue todo lo que ella pudo susurrar. «Tú ya me enseñaste cómo», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. Elara lo vio montar en el caballo que le ofrecieron y alejarse, cabalgando hacia su nueva vida, dejando atrás la suya. Volvió a su cabaña. El silencio era de nuevo, ensordecedor. Pasó un mes de soledad que pesó más que los 10 años anteriores. Había hecho lo correcto, pero la certeza no aliviaba el dolor. Un día, el sonido de un único caballo la sacó de su letargo. Era Liam, pero no vestía como un varón. Vestía ropas sencillas, las mismas que usaba para trabajar en el bosque. Se detuvo frente a ella y le entregó un pergamino con el sello, del lobo recién estampado. Ella lo abrió. No era una invitación ni una pensión. Era un decreto. El primer decreto del nuevo varón. Por la presente, todas las tierras, títulos y propiedades pertenecientes a la antigua casa von Kessler son restauradas a su única heredera legítima, Lady Elara. Que la injusticia del pasado sea el abono para la justicia del futuro. Elara levantó la vista, sin palabras. «Un varón no puede vivir en la cabaña de un guardabosques», dijo Liam con una media sonrisa. «Pero puede visitar a su madre en su castillo siempre que quiera. La nieve guarda secretos, es cierto, pero la primavera siempre llega para revelarlos». La tormenta le trajo a Elara un huérfano, y ella le dio un hogar. Años después, él le devolvió el suyo. El ciclo de odio iniciado por su padre fue roto por el amor de su hijo. Y juntos, las tierras que una vez los separaron, empezaron a construir un nuevo legado. No el del lobo, ni el de los von Kessler. El legado de la tormenta.